Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre el dominio de una función, que se define como los valores que podemos darle a la variable independiente a la x de tal forma que la función f de x exista, que la función f de x quede definida. Vamos a hallar el dominio de esta función. Es una función, como veis, polinómica. Pues bien, vamos a ver. ¿Qué ocurriría si le damos a la x, por ejemplo, el valor 0? ¿Existe la función? Vamos a comprobarlo. La función en el 0, vale, sustituimos la x por el 0, 0 cubo más 2 tercios de 0 cuadrado menos 3 da menos 3. Por lo tanto, sí, existe la función en 0. Entonces diremos que el 0 es uno de los valores que forma parte del dominio de la función, puesto que para ese valor existe. Como veis, a la hora de hablar de dominio, no nos interesa cuál es el valor de la función, simplemente si ésta está definida, si existe o no existe. Tendríamos que ahora ir probando para los infinitos valores del conjunto de los números reales si existe o no esa función. Podríamos hacer para x igual a menos 1, o a 2, o a 0,5 y podríamos comprobar que la función siempre existe independientemente de los valores que le demos a la x. Esto ocurre siempre que se trate de una función polinómica. Por lo tanto, diremos que el dominio es el conjunto de los números reales. Realmente, estos cálculos que hemos hecho aquí no son necesarios hacerlos. Directamente y a partir de ahora, cuando nos encontremos con una función polinómica, diremos que el dominio es el conjunto de los números reales. Vamos a analizar el dominio de otro tipo de función, esta que tenéis aquí, que se trata de una función racional. Pues bien, en las funciones racionales decimos que la función existe para cualquier valor de x siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Podríamos decirlo también que la función no existe para aquellos valores que hacen que el denominador es 0. Entonces no existirá en este caso para x igual a 2. Diremos entonces que el dominio es el conjunto de los números reales, está definida la función en el conjunto de los números reales menos en el valor 2. En este valor el denominador es 0 y por lo tanto la función no existe. ¿Por qué decimos que el dominio de las funciones racionales solo existen en caso de que el denominador sea 0? Pues bien, porque si dividimos cualquier número, por ejemplo el 5, entre el 0, esta operación no se puede hacer, no tiene sentido. Fijaros, vamos a escribir aquí una ecuación de primer grado de este tipo, 0 por x igual a 5. Si intentamos resolverla, la x será el valor que al multiplicarlo por 0 nos dé 5, cosa que es imposible. No hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 5. Fijaros que si el 0 que está multiplicando a la x pasa al otro lado dividiendo, tenemos entonces la expresión 5 partido de 0, que como acabamos de razonar, esto es imposible de hacer. Por eso decimos que las funciones racionales están definidas solo y exclusivamente para los valores donde el denominador es distinto de 0. Bien, seguimos entonces analizando otra función. Tenemos aquí de nuevo una función racional. La misma idea, existe la función siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. O lo que es lo mismo, no existe cuando el denominador es igual que 0. Al ser una ecuación de segundo grado, lo que tenemos, un polinomio de segundo grado, lo que tenemos en el denominador, hay dos soluciones que son el más y el menos raíz de 2. Por lo tanto, el dominio será el conjunto de números reales menos raíz de 2 y más raíz de 2. Muy bien, vamos a ir borrando todo esto para seguir trabajando con otra función. Aquí tenemos una función de tipo irracional y de índice impar. Muy importante reconocer el índice que es impar. Dentro de la función, el radicando es un polinomio. El polinomio, como ya hemos dicho, está definido en el conjunto de los números reales. ¿Y existirá la raíz cúbica de cualquier número real? Bien, tened en cuenta que, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Existe la raíz, por lo tanto, cúbica de números negativos.
¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da menos 8? El menos 2. ¿Existirá la raíz cúbica de 8? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8? El 2. Luego, no solamente las raíces cúbicas, sino las raíces de índice impar están siempre definidas, siempre existen. Entonces el dominio diremos que es el conjunto de los números reales. Pero ¿qué ocurriría si tenemos una función irracional pero de índice par? Tened en cuenta que si quisiéramos hacer la raíz cuadrada de menos 4, tendría que ser un valor que multiplicado por sí mismo nos dé menos 4, y eso no existe. Con esto que vemos que las funciones irracionales de índice par solo están definidas cuando el radicando toma signo positivo o cero, cuando es mayor o igual que cero. Para valores negativos no existen las raíces de índice par. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? ¿Cómo hallamos los valores que hacen que el radicando sea positivo o cero? Vamos a hacerlo de una forma gráfica. En principio vamos a resolver esta ecuación igualándola a cero. Y vemos que el radicando se hace 0 en x igual a menos 2. Vamos a dibujar una recta numérica para situar ese valor. Aquí tendríamos el 0, aquí estaría el menos 1 y aquí estaría el menos 2. Para la derecha del 0 tendríamos los valores positivos, el 1, el 2. Bien, acabamos de decir entonces que en x igual a menos 2, aquí, vamos a ver, aquí, en x igual a menos 2, la función se hace 0. Bien, entonces vemos que aparecen dos intervalos diferentes, dos subconjuntos diferentes. Los valores que están desde el menos 2 hacia la izquierda, hacia el menos infinito, y los valores que están desde el menos 2 hacia el infinito. Pues bien, podemos asegurar que el signo de la función en todos los valores de este intervalo, desde el menos 2 hacia el infinito, va a ser el mismo siempre. ¿Qué signo llevará? Pues lo único que tenemos que hacer es comprobar el signo en uno de estos infinitos valores que hay desde el menos 2 al infinito, y ese signo será el que corresponde a todos ellos. Vamos a hacer, ¿cómo sabemos qué signo tenemos? Cogemos un valor, por ejemplo, el x igual a 1, y lo comprobamos qué signo tiene. Si la x vale 1, 1 más 2 son 3, efectivamente es mayor o igual que 0. Efectivamente tiene signo positivo. Si en x igual a 1 el radicando tiene signo positivo, también lo tendrá en cualquiera de los valores que van desde el menos 2 al infinito. Vamos a dibujarlo con un pequeño gráfico. Aquí lo tenemos. Todos estos valores tienen signo positivo. ¿Qué signo tendrán los valores que están desde el menos 2 hacia el menos infinito? Pues elegimos un punto cualquiera de este intervalo y el signo que tenga la función en ese punto será el signo que tenga en todos ellos. Por ejemplo, elegimos el menos 1000. Menos 1000 más 2 menos 998, que obviamente no cumple la condición mayor o igual que 0. Tiene un signo negativo. Vamos a representarlo con un signo negativo que todos los valores del menos 2 a la izquierda llevan signo negativo. Para aquí, para el color azul, era signo positivo, el color rojo, signo negativo. Efectivamente, ¿qué parte, qué zona, qué intervalo cumple la condición x más 2 mayor o igual que 0, x más 2 positivo 0? Pues del menos 2 al infinito. Por lo tanto, diremos que el dominio de esta función va desde el menos 2 hasta el infinito. El menos 2 está incluido, puesto que en el menos 2 se hace 0, y raíz cuadrada de 0 existe, es 0. Para decir que es incluido, añadimos un corchete, y al lado del infinito siempre irá un paréntesis. Vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí tenemos una función también racional de índice par, pero en este caso
un polinomio de grado 2 como radicando. El método es exactamente el mismo. Seguimos trabajando y decimos que estará definida siempre y cuando 8 menos x al cuadrado sea positivo o 0. ¿Cómo sé qué zonas o qué zona o qué conjunto de valores de x hacen que el radicando sea positivo o 0? Bien, lo hacemos igual que antes, igualamos el radicando a 0. En este caso, al ser una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos valores, que van a ser el más 2 y el menos 2. Bien, dibujamos igual que antes una recta numérica. Aquí tendríamos el 0. Por aquí vendrían los valores positivos, 1 y 2. A la izquierda del 0 valores negativos, menos 1, menos 2. Y ahora indicamos aquellos puntos donde el radicando se anula. Aquí tenemos el x igual a menos 2 y aquí tendríamos el x igual a 2. En esos valores se anula. ¿Qué diferencia vemos con el ejercicio anterior? Pues en el ejercicio anterior solo teníamos dos zonas, dos conjuntos, dos intervalos, desde el menos 2 a la menos infinito y el menos 2 al infinito, y en este caso tenemos tres intervalos, del menos 2 al menos infinito, del menos 2 al 2 y del 2 al infinito. Debemos sacar el signo de la función en los tres intervalos. Entonces, para saber, vamos a empezar por este intervalo del 2 al infinito. Para saber el signo de la función en todos los valores que hay desde el 2 a la derecha, solo tendríamos que sacar el signo de un valor. Ese signo es el que corresponde a todos. Por ejemplo, elegimos el 10. Si vamos aquí a una ecuación y sustituimos la x al cuadrado por el 10, 10 al cuadrado 100 por menos 2 menos 200 más 8. Claramente es un signo negativo. Entonces lo representamos como signo negativo, color rojo. Como veis, al utilizar el valor 10 para hallar el signo, no he terminado de hacer la operación porque el resultado de la operación me da igual. Lo único que nos interesa es el signo, si es positivo o es negativo. Vamos a ver el signo de los puntos situados, o sea, el signo que toma la función para los puntos situados a la izquierda del menos 2. Cogemos un punto cualquiera, el menos 10. Vemos que el menos 10 al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, 100 multiplicado por el coeficiente menos 2, menos 200, que es mucho más grande que el 8, luego va a quedar otra vez un número negativo. Luego todos los puntos que están desde el menos 2 hasta el menos infinito tendrán el mismo signo que el signo que cogió la función en el punto donde lo hemos estudiado, menos 10, negativo en todos ellos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la función en los puntos de este intervalo. Elegimos uno de ellos y por comodidad elegimos el 0. 0 al cuadrado 0 por menos 2, 0 más 8, positivo. Luego todos los puntos que están entre menos 2 y 2, para todos estos puntos la función va a coger un valor positivo. Vamos a ver, va a coger un valor positivo. Es decir, en esta zona de aquí el signo será positivo, en esta zona de aquí el signo será negativo y en esta zona de aquí el signo será negativo. Por lo tanto, diremos que el dominio será zona donde adquiere el radicando signo positivo, que era la condición para que exista la raíz cuadrada, va desde el menos 2 hasta el 2, ambos incluidos. Vamos a seguir trabajando con otra función que tenemos aquí, esta misma, y vemos que tenemos aquí una función logarítmica. Bien, pues los logaritmos existen para aquellos valores que sean positivos y distintos de 0. Es decir, cuando el argumento, lo que hay dentro del logaritmo, que es 8 menos 2x cuadrado, sea mayor que 0. Fijaros que el argumento del logaritmo coincide con el radicando del ejercicio anterior.
Bien, que la condición para que exista la función de la raíz cuadrada es muy similar a la condición para que exista el logaritmo. La diferencia está que en el logaritmo no se incluye el cero. Aquí sí está incluido y aquí no. En realidad el ejercicio es muy parecido. Volveríamos a hacer exactamente lo mismo, igualaríamos a cero el argumento, volveríamos a comprobar que el argumento se anula en más y menos 2, construimos los mismos intervalos, porque es el mismo ejercicio, en realidad es el argumento, como decíamos, coincide con el, con el radicando, y estudiamos los signos que coinciden exactamente. Entonces, cuando se cumple que el argumento es mayor que 0 en este mismo intervalo, el dominio irá desde menos 2 hasta 2. Dominio va desde menos 2 hasta 2. La diferencia está solamente en que no entra en el dominio el menos 2, no entra en el dominio del logaritmo el 2, puesto que es justo ahí donde se anula el argumento. Por eso lo representamos con paréntesis. Vamos a seguir trabajando con algún otro ejercicio y aquí tenemos otra función racional, pero en este caso dentro de la irracional, quiero decir, pero dentro de la función irracional tenemos una función racional. Bien, para que exista la función irracional de índice par, tiene que cumplirse que el radicando x cuadrado menos 4 partido de x más 3 sea mayor o igual que 0, justo como habíamos dicho en los anteriores ejercicios. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que esto se va a cumplir siempre y cuando x cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0 y que x más 3 sea mayor que 0, al mismo tiempo las dos. Porque así tendríamos positivo entre positivo, positivo, cumple. O también puede valernos, estará definida la función cuando x cuadrado menos 4 sea menor o igual que 0 y cuando x más 3 sea menor que 0. Cuando el numerador sea negativo y el denominador también, menos entre menos, más. También tendremos que el radicando es mayor que 0, es positivo. Señalaros que aquí ya no he incluido el 3, no está incluido mayor o igual que 3. Claro, se trata de una función racional, lo que tenemos dentro de la raíz. Por lo tanto, no estará definida cuando el denominador es 0, que es en menos 3. Por lo tanto, aquí no está incluido. No está incluido el 0. Bien, para resolver este ejercicio hacemos como los anteriores, pero en este caso por duplicado. Vamos a anular el numerador, resolver la ecuación que anula el numerador y vamos a resolver la ecuación que anula el denominador. Vemos que en el numerador se anula para dos valores, en el más y en el menos 2, y que el denominador se anula en x igual a menos 3. Dibujamos la recta numérica. Tenemos aquí el 0, el 1, el 2. Para la izquierda del 0 tendríamos el menos 1, tendríamos el menos 2 y tendríamos el menos 3. Con esto ya tenemos suficiente. Entonces, efectivamente, el denominador se anula en x igual a menos 3. Ahí. El numerador se anula en x igual a 2, a menos 2 y en x igual a 2. Vamos a representarlo para que no tenerlo bien presente. X igual a menos 3, en x igual a 2 y en x a menos 2, este es menos 2, y en x igual a 2. Bien, entonces vamos a analizar el signo primero del numerador en los tres intervalos, del menos 2 al menos infinito, entre el menos 2 y el 2 y entre el 2 y el infinito. Entonces vamos a seguir el mismo método de trabajo que antes. ¿Qué signo tomará el numerador, la función del numerador, x cuadrado menos 4, en puntos que van desde el 2 al infinito? Elegimos, por ejemplo, el 10. 10 al cuadrado, 100 menos 4,
claramente es un valor positivo. Luego, para todos estos valores, el numerador toma signo positivo. ¿Qué signo tomará para valores que van desde el -2 al menos infinito? Si sustituimos, por ejemplo, el -10 al cuadrado son 100 más 4, también positivo. Si para el -10 el numerador toma signo positivo, lo tomará para cualquier valor que elijamos desde el -2 a la izquierda. Bien, y en el intervalo desde -2 a 2 elegimos el 0, por ejemplo, 0 al cuadrado 0 menos 4. Sale un valor negativo. Luego entonces tenemos que el numerador para los valores que tenemos entre -2 y 2, la función toma un signo negativo. Y ahora vamos a obtener el signo de la función que tenemos de denominador. Como veis, se anulaban x igual a -3, solo aparecen dos intervalos. Del -3 al más infinito, ¿qué signo tomará el denominador? Elegimos un punto, el 10. 10 más 3, 13, positivo. Luego entonces, todos los puntos que tenemos del -3 a la derecha hacen que la función tome signo positivo. Si damos un valor que esté de -3 a la izquierda, -10, -10 más 3, -7, signo negativo. Entonces, todos los puntos que estén desde el -3 hacia el menos infinito hacen que la función tome un valor negativo. Bien, vamos a fijarnos entonces ahora en que efectivamente aparecen diferentes zonas. Tenemos desde el -3 hacia el menos infinito, entre el -3 y el -2, entre el -2 y el 2, y entre el 2 y el infinito. Vemos que entre el -3 al menos infinito el numerador toma signo positivo y el denominador toma signo positivo. Más entre menos, signo negativo. La función x cuadrado menos 4 partido de x más 3 toma signo negativo. Luego estos valores no forman parte del dominio. Entre el -3 y el -2, el numerador positivo, el denominador positivo, la función toma signo positivo. Efectivamente cumple la condición y esos valores forman parte del dominio. Entre -2 y 2, el numerador es negativo, el denominador positivo, menos entre más menos, estos valores no forman parte del dominio, y del 2 hacia la derecha, positivo numerador y denominador, por lo tanto, la función, el radicando, toma valores positivos, forma parte del dominio. ¿Cómo indicamos el dominio? De la siguiente manera. Dominio estará formado por el intervalo que va desde -3 a -2, y cuidado aquí, que ya lo indicábamos antes, el -3 no forma parte del dominio, puesto que anula el denominador, por lo tanto, con paréntesis, hasta el -2. El -2 es el valor que anulaba el numerador. Y no hay ningún problema cuando el numerador es 0. 0 entre el número que sea es 0, existe, por lo tanto, corchete. Más, en unión, eso significa este símbolo, el intervalo que va entre 2 e infinito. Y 2 lo incluimos, puesto que es el valor que anulaba el numerador. 0 entre el número que fuere, distinto de 0, está perfectamente definido. Bien, vamos a seguir trabajando alguna otra expresión. Y vamos a trabajar, por ejemplo, funciones del tipo exponencial, como esta que tenéis aquí. Bien, entonces, en este caso tenemos un número de base, el 4, y en el exponente tenemos una función polinómica. Este polinomio está definido en el conjunto de números reales, es una función polinómica, la primera de la que hablamos. Un número elevado a otro está perfectamente definido siempre. Entonces, esta función tiene de dominio el conjunto de los números reales. Vamos a ver otro tipo y tenemos de nuevo una función exponencial, pero en este caso en el exponente tenemos una función racional que, como ya hemos dicho, no forman parte del dominio aquellos valores que anulan el denominador. Entonces, en este caso, como en el denominador tenemos x más 1,
En el caso de que x más 1 sea igual que 0, la función no existe. Es decir, para x igual a menos 1, el exponente no está definida, la función del exponente no está definida. Por lo tanto, el dominio tendremos que decir que es el conjunto de números reales menos el menos 1. Vamos a ver algún tipo más de función. Y aquí tenemos las funciones trigonométricas. Seno de este ángulo, pi medios por x. Pi medios por x es un polinomio que está definido en el conjunto de números reales. Y el seno está definido siempre para cualquier valor. Luego el dominio del seno es el conjunto de los números reales, siempre y cuando esté siempre definido la función que define el ángulo. El coseno es otra de las funciones trigonométricas básicas que, al igual que el seno, el razonamiento es exactamente el mismo, está definido para el conjunto de los números reales. Y finalmente vamos a acabar con la función tangente. Tened en cuenta que la tangente de un ángulo, en este caso pi medios por x, es igual al seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo. Vemos que el coseno aparece en el denominador. Luego esta función no estará definida cuando el coseno, en este caso de pi medios por x, sea igual a 0. ¿Cuándo el coseno de un ángulo es igual a 0? Pues cuando pi medios por x es igual a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, o en valores negativos menos pi medios, menos 3 pi medios. Entonces diríamos que es k veces pi medios. Siendo k, vamos a indicarlo de momento, un número impar. Vamos a indicarlo así de momento. Si podemos simplificar en esta ecuación pi medios, entonces vemos que este coseno, el denominador, se anula cuando la x es igual a un número impar, positivo o negativo. Entonces diremos que el dominio de la tangente será el conjunto de números reales menos, una forma de escribir números impares sería de la siguiente manera. Cuando la x es 2 por k menos 1, siendo k un número perteneciente al conjunto de los números enteros, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, comprobáis que si cambiáis el k, por ejemplo, por menos 1, te quedaría 2 por menos 1, 1, 2 por menos 1, 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 3 primerios, el coseno es 0, correcto. Si ponéis k, por ejemplo, 1, 2 por 1 es 2, menos 1, 1, 1 por pi medios, coseno de pi medios, 0. Pues efectivamente, con esta expresión garantizamos que dándole a la k un valor perteneciente a los números enteros, siempre obtendremos un número impar. Y con esto hemos acabado. Hasta luego.